Hola chicos, literatura española 19. Bueno, en el periodo del Renacimiento, aunque fue un fenómeno bastante global dentro de lo que es la cultura occidental, claro, eh, en cualquier lugar, y en España también, pues adopta unas características especiales que le pueden distinguir del Renacimiento de Francia o del mismísimo de Italia. Vamos a ver algunas cositas de estas características. Así como en Francia se aprecia una ruptura enorme entre el medievo y el Renacimiento, en cuanto a lo sociocultural se refiere, en España no. En España manda la sintetización, es decir, juntar aquello que teníamos con lo nuevo que nos viene y hacer una síntesis, una unión. Es decir, en Francia hay ruptura. Todo lo viejo a la papelera, nos quedamos con lo nuevo. En España no. En España hay síntesis. Coger lo viejo con lo nuevo. A mí personalmente me parece más equilibrado. Otros opinarán que no, que mejor haberse hecho de todo lo antiguo de la Edad Media. Por ejemplo, en lo que concierne a la religiosidad, pues no se pierde al llegar esta nueva ideología que en el resto de Europa tenía unas connotaciones más bien paganas. Paganas significa no malas, sino que no excluyen, sino que excluyen la religiosidad y lo divino. Pues en España no. En España, al asociar, al sintetizar nuestra clásica religiosidad medieval con las teorías venidas de Italia, surge una modalidad de literatura religiosa que daría muy buenos frutos, muy españoles y muy admirados en el mundo, que es el fenómeno de la mística. Es decir, que en la religiosidad nosotros sintetizamos el medievo más el clasicismo que nos llega de Grecia y Roma y da un resultado de una literatura especialísima que es la mística, en la que sobresaldrían pues San Juan de la Cruz y Santa Teresa, que luego veremos individualizadamente. También, no solo en el campo de la religiosidad, sino en el campo de lo épico. No olvidamos nuestras leyendas heroicas y en el campo de la épica tiene un florecimiento al compás de los romances que hemos visto en vídeos anteriores, de la novela caballeresca. O novela de caballerías. Vamos a poner la de caballerías, que es un término más acuñado por nuestro gran Cervantes en su Quijote. Novela de caballerías. Y también el continuo tejer del romancero español, que no se detiene
en esta época del Renacimiento, sino que sigue incorporando romances, estos ya romances nuevos, el romancero nuevo, imitando al antiguo, pero este ya de autor, es decir, no anónimo, que también veremos. Es decir, esto es característica especial de España. La aparición de la mística, uniendo la religiosidad medieval y las renovaciones espiritualistas de Erasmus, intimistas de Erasmus o Erasmo. Y la continuación de la épica mediante las novelas de caballerías, que del Quijote salen un poco mal paradas, como algo que volvía loco a la gente y le lanzaba fuera de su casa a correr aventuras. Pero bueno, esto es emocionante y apasionante y ya lo veremos. En España, entonces, al sintetizar, hay otro dipolo. Lo oculto, que nos llega de Italia con la mitología griega, con los... en fin, y lo popular, que es continuación y rescatado de la Edad Media. Lo sintetizamos. Y las dos corrientes, la corriente mayoritaria en el Renacimiento clásico del exterior, Francia, Italia, tal, es el idealismo. Ese idealismo expresado en el platonismo, en el bucolismo, el pastorcito con la maravillosa pastora, en fin, ese idealismo que veremos luego en las églogas de Garcilaso. Pues nosotros lo compaginamos y no abandonamos nuestro realismo, es decir, lo oculto. Del exterior tiende hacia el idealismo, mientras que lo popular conserva y tiende el realismo. En ese realismo que había expresado ya la Celestina y que va a continuar con la picaresca, especialmente con un libro maravilloso que es El Lazarillo de Tormes, que ya estudiaremos. En España, otro dipolo, ya vamos buscando dipolos, culto popular, idealismo religioso. Hay otra polarización, ya que lo culto e idealista tiende a la estética, es decir, a la belleza en sí misma, tanto de forma como de contenido. Por aquel puritanismo y preciosismo heredado o imitación de Horacio, que habíamos visto. Bueno, pues en España no solo acometemos esto, sino que lo sintetizamos con nuestra ética, es decir, la consideración de los valores morales y humanos. No nos quedamos solo en una cáscara brillante, de brillantez, sino que vamos al meollo, al comportamiento humano, a la ética. Por otra parte, el espíritu individualista, que yo cuando se dice esto de España, que somos muy individualistas, me barrunto que no somos el único país que lo decimos. Es una de esas taras, defectos,
de los que cuando lo admitimos, en nuestro tono nos estamos sintiendo orgullosos, como diciendo, no, yo no necesito de los demás, soy autosuficiente de lo perfecto que soy y por eso reconozco que soy individualista. Un autoanálisis, mejor o peor, que nos hacemos. Pues dice que este individualismo no acepta, el individualismo celtibérico hispano, le lleva a no aceptar siempre los cánones, las normas, las reglas que, sacadas de Grecia y Roma, nos había impuesto Italia. No de una forma tiránica, sencillamente, pues como surgen todas las modas. ¿Tú por qué vas con eso ahora? Es que es moda. Pero si vas hecho una de Efesio y no hay quien te vea con los pantalones, es moda. Y la moda todo lo excusa. Y lo que en otro tiempo habría sido el hazme reír de la gente en la calle, hoy suscita la admiración, especialmente de los más jóvenes. ¡Hala! Lleva el pantalón roto por 3 sitios. ¡Jo! Y además ese lo lleva roto en todo el trasero, que se le ve medio glúteo. Pues nada, a poner la moda. En fin, pero bueno, me he separado un poquito del texto. Entonces dice que al no aceptar la rigidez de las normas grecolatinas, pues, ¿qué hace? Pues ir a la expresión libre y espontánea. Es decir, no normas, sí expresión libre y espontánea. Perdón, sin X. Espontánea. Yo tengo cierta tendencia a hacer siempre un fonema X antes de la P. Caigo bastantes veces en él, me tengo que vigilar. En fin. Y en esto, en la expresión libre y espontánea, y hacer de ello un teatro o una novela típica, característica, especial, nacional, destacó sobre todo Lope de Vega en su teatro, que con su genialidad recogió toda la idiosincrasia de nuestra sociedad, de nuestra manera de ser, y la plasmó en sus abundantísimas obras de teatro. En fin, pasaríamos ahora a épocas del Renacimiento español. Además del pre-renacimiento. Y esto, como sé que las fechas, los periodos, los siglos, es algo que se digiere muy mal a determinadas edades. A mí me pasaba lo mismo. De todas las fechas, yo creo que solo me aprendí 2 o 3. La Revolución Francesa, el descubrimiento de América, caída del Imperio Romano, y a base de esas 3 procuraba vivir. Era muy malo para las fechas. Bueno, pues vamos a tratar de concretar algunas, no fechas exactas, sino decir, en el siglo XV es lo que podíamos llamar el
pre-renacimiento. Pre-renacimiento. Y en el siglo XVI ya es renacimiento pleno. Habíamos visto que este siglo XVI estaba partido en dos mitades. La mitad de Carlos V y la mitad de su hijo Felipe II. El siglo XVI. En el siglo XV, lógicamente, pues es como la preparación. Y en el siglo XVI, que todo esto ya te lo di ayer, entonces que te sirva de recordatorio, no te digo más, que no quiero repetirme. Ya lo hago sin querer. Vamos a ver estas características, estos matices especiales en el humanismo español. Es decir, así como en otros países, Erasmus, Lutero, en fin, y otros filósofos, sociólogos, en España el estudio de la filosofía, las lenguas, etc., nos dio por investigar el desarrollo de las lenguas. Es decir, la filología, que es amigo del logo, el logo es la palabra, filología, que es el estudio de la estructura de una lengua, de su procedencia, de su evolución, etcétera, etcétera, y también la escrituraria. La escrituraria se entiende como el proceso por el que una gran obra, como en este caso era la Biblia, había sido traducida de varias lenguas hasta la de nuestros días. A nuestros sabios, filólogos, profesores de universidad, tanto de Salamanca como de Alcalá de Henares, les interesó muchísimo este salto de traducción en traducción. Dieron mucha prioridad al estudio del latín clásico, que se cogió como base el latín de Cicerón, que no tenía que ver, porque alguno dirá, oiga, si el latín se había hecho todo esto entonces, tienes razón, pero se había hecho y escrito, incluso hablado, porque no permitían a nadie matricularse en una universidad si antes no pasaba la prueba del latín, porque las clases, en su mayoría, se explicaban todas en latín. Es decir, antes de ir a la universidad, tú tenías que aprender latín, donde fuera, con el cura de tu pueblo o en la catedral de tu ciudad, pero tú tenías que saber el latín para poderte lanzar a Lovaina, a Rotterdam, a Roma, a Salamanca, a Alcalá, porque sin latín no podías hacer nada. Bueno, pero ese latín eclesiástico, que algunos, por su simplificación de normas, etc., habían acabado llamándolo macarrónico, y que no se ofenda a nadie, no tenía que ver con otro latín clásico que era profundamente trabado. Yo de crío estudié un poquito porque los programas lo exigían, y era realmente como un ajedrez. Y cuando digo como un ajedrez, era un juego totalmente interrelacionado, donde cada figura se movía de una manera y se interrelacionaba con el resto de las figuras. Este latín, por el que muchos abogan que vuelva a darse más extensamente en la enseñanza de los países de lengua romances, es decir, hijas de latina,
además de hacer una base muy buena para el entendimiento de los vocablos españoles, franceses, italianos, etc. Porque tú encuentras ahí las raíces, en la lengua madre, en la lengua latina. No solo eso, sino que servía para el desarrollo formal de la inteligencia. Lo mismo que sirven hoy, pues, el ajedrez, el estudio de todos los contenidos en general. Muchos videojuegos, es cierto, desarrollan los aspectos formales, es decir, de forma de la inteligencia, no de contenido, de forma. Y se daba la circunstancia de que los alumnos que eran buenos en matemáticas también lo eran en latín. De ese trabazón, donde mandaban las declinaciones, la posición de los verbos, etcétera, etcétera, participan también, y por lo visto todavía se conserva en lenguas como el alemán y el ruso, donde para empezar hay que saber mucha gramática, mucha sintaxis. Y claro, la sintaxis vista en latín se reforzaba luego con la vista en la propia lengua, en castellano. Bueno, pues resucitaron el estudio del griego y del latín clásicos, que era difícil, ¿eh? No era el latín que hablaba el pueblo, solo lo hablaban los muy doctos. Y sin embargo luego el latín que hablaba el pueblo fue el más fructífero, fue el que dio las lenguas hijas, las lenguas romances. El latín clásico se olvidó, aquí tratan de rescatarlo, y sin embargo el latín vulgar fue cambiando y generando el francés, el portugués, el italiano, el rumano, etcétera, etcétera. Y en concreto, la Universidad Progre, la de Alcalá, se propone hacer un estudio general y en profundidad de la escrituraria de la Bíblica, cogiendo los textos caldeo, que era el idioma que se hablaba en vida de Jesús, el hebreo, que se hablaba simultáneamente con el caldeo, y tendrían, digo yo, su parecido. El griego, que fue la primera lengua de influencia a la que se tradujeron los textos, con el esplendor griego. Y por último, el latino. Y entonces hicieron una edición simultánea de los 4 textos, que adquirió un nombre muy triunfante, que se hizo muy famoso. Aquella era la Biblia políglota. Poli, varias, y glotis, habla, glosar, hablar. Fue como el pastel, la guinda del conocimiento lingüístico en España. Seguimos. De Erasmo de Rotterdam ya habíamos hablado. Dentro de este tema de las humanidades en España, se merece siquiera ser mencionado, si no más bien un puesto de honor, para Luis Vives, un valenciano que nace el mismo año que se descubre América y vivió hasta el 500
40. No se vivía mucho en aquella época, no como hoy. Esta podría ser la figura central del humanismo español. Estudia en el extranjero, en París, en Lovaina, en Oxford, las universidades más famosas, de las que luego llega a ser incluso profesor. Estuvo muy interesado en la pedagogía, que es el estudio del paidos del niño, es decir, de la enseñanza, de la educación, y en la filología. Bueno, pero no te he escrito el nombre de este señor importantísimo, Luis Vives. Dentro de toda su corriente, cuando los sabios estudian la filosofía, la gente normal suele apreciar en ellos que muchos se vuelven taciturnos. Sí, él siempre está con sus ideas. Empiezan a escribir, profundizan. Les gusta encontrar lo metafísico, es decir, más allá de lo físico, el cambio de lo físico. Y en esas teorías que tú seguramente estudiarás un día en Historia de la Filosofía, llegan a unas bifurcaciones que para muchos dicen, ¡guau! Esto no tiene que ver con la realidad. Es decir, a este se le ha ido la olla. Lo que ocurre es que a base de estas ideas originales, en las que según algunos se les fue la olla a muchos filósofos, juntando todas ellas, abren caminos. Es decir, generan hipótesis, que luego vendrán otros a profundizarlas, desbrozarlas y sacar muchas cosas positivas de aquellas hipótesis. Que si, por ponerte un ejemplo concreto, el hecho de que Julio Verne, un siglo antes de que el hombre llegase a la, o más de tiempo, llegase a la Luna, y ya él concibiese que el hombre podía llegar a la Luna, ¿ves? Aunque lo hacía novelísticamente, pero no dejó de ser un soñador, un atrevido, que luego la gente ha ido por ahí. Pues Luis Vives no cayó en estos excesos. Era un hombre práctico. Lo suyo era dar importancia, porque la tiene, a lo que todo el mundo considera normal. Ojo, las cosas a veces no son normales porque las piense todo el mundo, pero sí que por aquello de que 4 ojos ven más que 2, el sentir general, el sentido común, no es mala norma para dirigir también las ciencias, para dirigir las investigaciones. Él lo llamaba, con una palabra muy curiosa, sindéresis. Sindéresis, que prácticamente es la palabra técnica del sentido común. Es decir, nuestro Luis Vives, además de ser un gran humanista y destacar en pedagogía y filología, no se apartó nunca del sentido común, de la síntesis. No cayó en extravagancias. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Continuaremos. Hasta luego.